Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a una nueva jornada de capacitación del Colegio de Abogados de Quilmes. En este caso, una jornada organizada de forma conjunta por el Instituto de Derecho de Familia y el Instituto de Derecho Civil del colegio. Acá me acompañan las autoridades de familia y la doctora Mara Viñola y el doctor Oscar Martínez, que son directora y secretario del Instituto de Derecho Civil. Presentar al disertante, es el doctor Esteban Botero, magíster en Derecho Notarial, Registral Inmobiliario, profesor de grado y posgrado de Contratos Civiles y Comerciales en la UBA, en la UAI, la Universidad Austral, Universidad de Verano, Universidad Notarial Argentina, Colegio de Ciudadanos de Buenos Aires, disertante y ponente en diversas jornadas de actualización y autor de numerosas publicaciones de la especialidad. La jornada se va a tratar sobre situación actual de contratos entre cónyuges. Así que bueno, lo dejo en compañía del disertante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por la concurrencia. Voy a tratar de estar parado, que me muevo un poquito mejor, y suelo ser inquieto cuando diserto, y si no me siento, porque me cansé de caminar, pero no de charlar. Bueno, la temática que nos convoca, en su momento esto salió como una idea y una invitación que me hiciera el doctor y me pareció sumamente interesante, porque es algo que no se suele hablar. Y es un tema sobre el cual no deberíamos estar hablando. Y ahora vamos a ver por qué. Pero sin embargo da para toda una charla y hasta incluso yo Armando la tuve que reducirla porque digo, esto se nos va a hacer demasiado extenso. Y un poco nos vamos a ir con, no digo con más dudas, nos vamos a ir con más información, esperemos que esa sea la idea, pero movilizados a tratar de trabajar sobre esta cuestión, porque es un tema en donde en muchos aspectos no podemos dar una respuesta sensata y uniforme al problema de qué pasa con los contratos que se celebran entre cónyuges y por qué lo mencionamos como un problema, ¿sí? Entonces un poco lo que vamos a hacer, yo lo que les voy a proponer a través de este PowerPoint, es trabajar en primera medida sobre los aspectos generales, entendiendo primero, haciendo un poquito de historia, que es muy necesario, yendo a la regulación actual positiva, y de ahí vamos a filosofar un rato, pero filosofar no en el sentido de charla bizantina que no lleva a nada, sino filosofar para tratar de encontrarle una vuelta a esta cuestión que nos realmente condiciona muchísimo el ejercicio de los derechos matrimoniales, y justamente en el ámbito contractual. Y después vamos a terminar la charla tratando de hacer un breve análisis de los principales o los contratos que suelen aparecer en la vida de los cónyuges y cómo estos son tratados, ¿sí? O sea, cómo los podemos abordar a partir de todo lo que dijimos primero. Cualquier intervención, levanten la mano y contesto, ¿no? Sigo. Sí, siendo que la charla hace un poquito de historia. Yo creo que todos, como interesados en el tema, saben que el Código del Hogado tenía ciertas prohibiciones o limitaciones o inhabilidades o incapacidades de derecho, depende como lo quieran llamar y depende al autor que sigan, en situaciones en las cuales los cónyuges se entendía que no podían contratar entre sí, ¿sí? Yo ahí les hago un poco el resumen para que me vaya acompañando la placa y no aburrirlos. Pero si ustedes se fijan, lo que planteaba el Código de Vélez era la limitación para los cónyuges. Estamos hablando de un sistema en donde solamente estaba la otrora denominada ganancialidad, ¿sí? Entonces no había dos regímenes. Esto lo aclaro porque después nos va a llevar a otro terreno de análisis. Pero único régimen patrimonial de la ganancialidad y normas muy específicas, que generalmente estaban vinculados con la regulación de los contratos en particular, en donde se limitaba justamente esta incapacidad de derecho o esta inhabilidad para contratar entre cónyuges. Fíjense, yo ahí les coloco los artículos con los textos. Uno es el artículo 1358 en materia de compraventa y el otro es el artículo 1807 en materia de donaciones, ¿sí? Con esto uno después podría entender extendida la prohibición a la permuta y a la cesión, porque en cada uno de estos dos contratos remitía subsidiariamente la permuta a la compraventa y la cesión a la compraventa o a la donación, dependiendo de la gratuidad o la onerosidad de la cesión. Ahora, si se fijan, en los dos
aspectos que estamos hablando, solamente aparecía esta regulación, no aparecía otra regulación que prohibiera de modo genérico la contratación entre cónyuges. ¿Y esto por qué? Porque Vélez era un visionario que había entendido al matrimonio como una institución abierta. Sabemos que no. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es cómo venimos de una historia, y esta nos va a acompañar esta pregunta, de una historia, de un régimen matrimonial mucho más cerrado en su estructura institucional, en su regulación, a un régimen actual en donde prima la autonomía de la voluntad, donde se abre un montón de derechos y una cantidad de relaciones que dentro del marco del derecho de familia garantizan el ejercicio de esa libertad sin descuidar la institución matrimonial, la institución de los lazos familiares. ¿Cómo puede ser que partamos de un código que solamente prohibía estos contratos a uno que hoy prohíbe todos? ¿Sí? Vamos a ir ahora al 1002 inciso D y vamos a tratar de esto pensarlo. Pero es importante esto tenerlo en cuenta, porque cuando ahora vayamos a lo que plantea nuestro Código Civil y Comercial, hay algo que ustedes, por más que estudien, yo en su momento lo he hecho cuando apenas apareció el código, después fui siguiendo el tema. No hay nadie que diga algo que yo voy a decir acá y lo voy a decir a modo de broma, porque tampoco me animaría, es simplemente una especie de especulación. Nadie puede explicar cómo es que ocurrió, jurídicamente hablando o dogmáticamente hablando, que el 1002 inciso D aparece finalmente en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Entonces, ese análisis también lo vamos a tener que hacer. ¿Cuáles son los fundamentos? Sigamos un poquito atando la historia al presente. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales los cónyuges podrían estar inhibidos o impedidos, inhabilitados de contratar entre sí? La doctrina reconoce dos fundamentos que son los más claros de todos. Uno, de la relación interpartes, o sea, entre los cónyuges, que lo que intenta es no generarse un vínculo que es mucho más complejo que el de dos contratantes, pueda quedar jugando dentro de un marco de aprovechamiento del uno por sobre el otro. ¿Sí? Hoy esto del derecho de familia se estudia mucho, el tema de la violencia económica, una serie de cuestiones que podría dar lugar a entender que eventualmente si habilitamos la contratación entre cónyuges, quedaría uno de los cónyuges el más debilitado psicológicamente o económicamente expuesto a situaciones X. Casi diría que de los dos argumentos es el que más podría sostener hoy una prohibición general. Igualmente aclaro que no adhiero a la prohibición general, esto también por una cuestión de honestidad. El otro argumento es un argumento que tiene que ver con los terceros al matrimonio, es decir, con quien tuviera algún tipo de interés en el patrimonio de cada uno de los cónyuges. Y entonces acá aparece el tema de la protección de los acreedores. O sea, ¿para evitar qué? Para evitar el fraude en donde, mediante un pase de manos, nos vamos pasando independientemente de la época o sucesivamente los bienes de un cónyuge al otro para ir desalentando justamente el pago a acreedores. Bueno, desde ahí también se lo entiende más claramente y entonces se lo prohíbe. El Código de Vélez, sin duda alguna, tuvo en mente este último argumento como el principal. Es decir, la idea ¿cuál era? Que no haya compraventa, que no haya donación, que no haya permuta, que no haya cesión. De este modo lo que se impedía era que hubiera una transmisión de patrimonio, que es la garantía al crédito de los acreedores, de un cónyuge al otro, ¿sí? Bajo una simulación de una situación en la cual ya no lo tengo más y yo sigo gozando de esos bienes. Pero fíjense que el Código de Vélez no planteaba ninguna otra circunstancia. Significa que el tema del aprovechamiento es un tema que es interesante, pero sin duda el de Vélez iba más por el lado del fraude. Uno podría decir, bueno, el aprovechamiento aparece ahora. Después vamos a ver si esto es cierto o no, analizándolo entre todos. Insisto, toda esta situación que generaba una inhabilidad para contratar o una incapacidad de derecho, lo cual implica, yo ahí no comulgo mucho con alguna doctrina que sostiene que es una nulidad relativa, para que es una nulidad absoluta, porque lo que se le impide es la legitimación para el ejercicio, no solamente para el ejercicio, sino para ese acto en particular, por la situación personal en la que se ubica en el carácter de cónyuge. Y obviamente la otra cuestión es la aplicación restrictiva que históricamente siempre se le dio a esta situación. Es decir, yo no podía por analogía, meramente por apariencia, extender la inhabilidad a otros supuestos. ¿Sí? No lo podía extender a la locación, porque la locación también le daba un inmueble, ¿sí? Pero no le daba la propiedad. Entonces, con el régimen de Vélez yo le podía alquilar
mi departamento o un local comercial a mi cónyuge, ¿sí? Es con esta evolución y con esta norma venimos al Código Civil y Comercial. ¿Y qué pasa en el Código Civil y Comercial? En el Código Civil y Comercial pasa lo siguiente. Primero, número uno, cambia el régimen patrimonial para ampliarse, estamos hablando de autonomía de la voluntad, y aparece esta idea de poder elegir entre dos regímenes distintos. O sea, ahí voy a insistir porque después vamos a hablar un poco del tema de la autonomía de la voluntad. Sin duda alguna, el legislador lo que ha querido acá es ampliar el ejercicio de la autonomía de la voluntad dentro del régimen matrimonial y en este caso, patrimonial. ¿Sí? El otro punto a considerar es que el anteproyecto no tenía ningún tipo de prohibición para contratar entre cónyuges. O sea, quienes idearon, los juristas que idearon el anteproyecto, que lo elevaron al Ejecutivo, que después incorporó esta modificación y fue al Congreso, y el Congreso fue quien lo terminó promulgando como ley, esos juristas pensaron el sistema dentro de un marco homogéneo, coherente, en donde todo lo que se regulaba en materia de derecho de familia, sobre la amplitud de derechos, el ejercicio de los mismos, la garantía a las relaciones de familia sin perder ese ejercicio de autonomía y la voluntad, tuviera su correlato patrimonial. Entonces, así como yo le permitía a los cónyuges tener un régimen de patrimonio separado, no había obstáculo para que entre ellos pudieran contratar. Y en todo caso, la doctrina sobre esto ya había dicho que si hubiera fraude, el fraude se prueba. Y evidentemente va a ser mucho más fácil probar un fraude si le vende un cónyuge al otro que probar un fraude si le vendo yo a un amigo. Por lo cual el acreedor, en última instancia, siempre tiene la herramienta legal para atacar ese acto y la inoponibilidad de ese acto por generar un perjuicio a su garantía al crédito. Ahora, la pregunta es, nos encontramos con este inciso, que reitero, no fue pensado en el anteproyecto, sino que fue incorporado posteriormente y promulgado así. Este inciso que literalmente, yo lo resalto ahí abajo, dice: no pueden contratar en interés propio los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Esto significa dos cosas. Primero, número uno, se coarta el ejercicio de autonomía de la voluntad de los cónyuges en uno de los regímenes, lo estoy leyendo literal, al punto tal que no pueden celebrar ningún tipo de contratos, pero a su vez se les habilita bajo el régimen de autonomía de la voluntad para cambiar de régimen y celebrar todos los contratos que quieran. ¿Sí? De hecho, hoy notarialmente, yo cuando tengo charlas con escribanos, en el ámbito notarial es muy común, desde el punto de vista notarial, hacer un acuerdo liquidatorio del patrimonio, hacer un acuerdo partitivo, mantener el matrimonio, cambiar de régimen y después hacer lo que tienen que hacer. O sea, lo que están haciendo es darle más honorarios al escribano y hacerle gastar más plata a los cónyuges. No tengo nada contra los escribanos, de hecho me tratan muy bien, pero es nada más que un pase de manos, ¿sí? O sea, en los contratos, justo en los contratos de compraventa, de donación, etcétera, eso como se saltea fácilmente, cambiamos el régimen y después hacemos el contrato que queremos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad de la norma? Yo acá voy a poner un tanto provocador y voy a poner un poco de humor a la charla. Yo esto lo pensé y muchas veces ilusionado leí material y nunca encontré el argumento, siempre las críticas. De hecho, yo insisto que las críticas son totalmente, todo lo que estoy diciendo yo lo repito de autores, no estoy diciendo para nada original. A mí me da la sensación que acá hubo alguien que no aprobó contratos con una muy buena nota en la facultad. Esto parece broma, pero les juro que tengo la convicción, y les voy a decir mi experiencia particular. Yo hace 25 años que clase de contratos. Y en los orales, uno que ya se va especializando en tomar orales y sacarle al alumno a ver si sabe o no sabe, y a ver si el alumno había estudiado de memoria o no, había una de las preguntitas que los profesores siempre hacíamos cuando lo que se tomaba oral era régimen de capacidad. Una de las preguntitas era: ¿conoce algún tipo de incapacidad de derecho que no sea el de los jueces? Uno lo iba llevando, que no sea el de los jueces, el de los abogados. Entonces, el alumno que no había estudiado o no había estudiado lo suficiente decía el de los cónyuges. Entonces uno le preguntaba: ¿y de qué se trata esa incapacidad de derecho de los cónyuges? Entonces el alumno que estudió poco decía que no pueden contratar entre sí. Y entonces uno decía: mal.
ya vamos rumbo a la reprobación del examen. Porque estoy hablando con el código de Vélez. Porque no es el concepto no pueden contratar entre sí. No pueden celebrar determinados contratos entre los cuales no te pido que me menciones todo. Si querés el 10, todo. Si no, compraventa, donación. Pero no pueden contratar entre sí. Yo tengo la sospecha que alguien acá, cuando trabajó en la comisión, le dijeron, poné la parte de los cónyuges en algún lado, y como vio que la parte de contrato parte especial tenía muchos contratos y era muy gordo, ¿sí? Mucho texto, fue a la PAL 1002 y dijo, manda un inciso. Y casi que me aventuro a decir que hasta leyó poquito la parte esta de régimen de patrimonio separado y régimen de comunidad. Digo, leyó poquito porque lo aclaró, pero no pensó que eventualmente había esta mínima trampilla perfectamente legal, que todos los principios que estaban intentando proteger esa prohibición se hacían añicos con solo pactar el cambio de régimen. Entonces, esa idea de no pueden contratar entre sí queda plasmado acá. Realmente alguien me dirá, no, yo leí en otro lado porque era, le pido por favor que me lo diga. Yo hasta ahora nadie me saca la convicción de que acá hubo alguien que no estudió contratos y zafó, aprobó, se hizo abogado, ¿sí? Y un día le dijeron justo, explica acá. Y un código tan largo, fue bastante, digamos, consultado, pero a su vez en algunos puntos no tan bien ajustado a lo que había sido el anteproyecto, terminó generando esto. Entonces todos nos preguntamos hoy, tenemos una norma que literalmente nos dice que cuando el régimen es de comunidad, los cónyuges no pueden contratar entre sí. ¿Sí? Y ahora les voy a contar una anécdota que siempre la cuento, que es real, y casi que la voy a dejar como preocupación para ver cómo lo resolvemos. Yo hace algunos años, ya vigente el código, viene un amigo mío y me viene a preguntar, me dice, tengo un problema. Mi esposa está instalando, no me acuerdo, es una panadería, un local de comidas. En un inmueble, en un local que era de propiedad ganancial. En ese momento había comprado antes de la vigencia del código, hoy dentro del marco del régimen de comunidad, la exclusiva del cónyuge de este señor, amigo mío. Y me dice, le están pidiendo la habilitación y para la habilitación le piden un contrato con firma certificada. A mi esposa, quien habilitarlo a su nombre. Y yo ya lo vi venir. Digo, ¿y el escribano no te quiere certificar la firma? No, porque me dice el contador que haga un comodato. Pero un comodato, un contrato de préstamo de uso. Pero no le vas a cobrar el alquiler a tu esposa. Perfecto. Y cuando voy a certificar firma, el escribano dice, no te puedo certificar porque ese contrato es nulo. ¿Y por qué es nulo? Y porque ustedes están en un régimen de comunidad, de acuerdo al 2002 inciso D, los cónyuges no pueden contratar entre sí. Y bueno, pero si no firmo el comodato con la firma certificada, no me habilita. Si no me habilita, no puedo. Entonces mi amigo en un chiste dice, a mi amante sí puedo, entonces, sí, al momento no hay problema. Pero tu cónyuge no. Digo esto porque parece tragicómico, porque mi amigo explicaba, dice, esto no tiene, es lo más ridículo que escuché en mi vida. Pero era lo que pasaba. Lo resolvimos en ese momento engañando un poco al escribano. Le dijimos, bueno, vamos a hacer un contrato de permiso de uso, que se llama comodato, y el escribano no lo engañamos, pero dijo, bueno, no me pongan la palabra comodato ahí, pongan permiso de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, alguien podrá decir, ¿y esto es así? A ver, si vamos a la literalidad del 1002, inciso D, es así. Tampoco le iba a pedir yo a mi amigo, le iba a asegurar, che, cambié el régimen, pasate a patrimonio separado, así tu esposa puede habilitar el local. ¿Se entiende lo que vamos? Ese es el punto de inflexión. Hay puntos que no nos van a causar gran crisis, sobre todo aquellos que ya no se podían. Es lógico que pensar que yo venderle a mi esposa el departamento en donde habitamos y se lo vende y seguimos habitándolo, evidentemente no está mal la prohibición si se la quiere mantener, cosa que el anteproyecto tampoco la mantenía. Y que igual la puedo, insisto, evitar cambiando de régimen. Entonces, esto es lo que nos hace preguntarnos, y acá viene la parte filosófica, frente a este problema, ¿qué hacemos? Entonces a los alumnos de grado les digo, hago otro chiste. Viene mi esposa, llego después de la charla de hoy a casa
Y mi esposa me dice, ¿tenés plata que tengo que ir al supermercado? No porque ella no la maneje, sino porque se le acabó y ahora tengo yo. ¿Me prestás? Porque se me acabó. Y yo digo, no, mi amor, escúchame, contrato entre cónyuges, eso es mutuo. El mutuo está prohibido, estamos en un régimen de comunidad. ¿Sí? Otro día me dice, che, ¿me arreglás el horno? ¿Vos que te lo arreglas con todo? No, contrato de obra, contrato de servicio. No, entre cónyuges. A ver, lo estoy planteando de modo para que se entienda lo ridículo de la proposición normativa. ¿Sí? O sea, parece risueño, pero se dan en situaciones. ¿Sí? Yo con mi esposa no lo hago porque después ella aprende y me hace lo mismo. Entonces después cada cosa que le escribo dice no porque está prohibido por el 2012. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos que salir de la literalidad. En general, la doctrina, digamos, la más actualizada, en el poco tiempo que lleva la norma vigente, toda apunta a eso. O sea, apuntan a tratar de entender determinados principios que sostienen no solamente el régimen en este articulado particular, sino que sostienen todo el régimen jurídico patrimonial, matrimonial y el régimen de los contratos. Entonces, un poco la premisa en el nudo de la clase ahora va a ser desasnar justamente esos principios y ver cómo en la medida de lo posible podemos flexibilizar esta aberración, ¿sí? Que en algún momento será modificado, pero mientras tanto no hay ningún autor, ni el más acérrimo familiarista al modo tradicional, que insista en que esto está bien. Justamente por lo otro, porque dice, cambio el régimen, me paso al de patrimonio separado y hago lo que quiero. Entonces, realmente tampoco se están cubriendo los principios que se pretenden, o los efectos negativos que se pretenden proteger, ¿no? Una pregunta, Sí, claro. La redacción del 2002. Si no puedo contratar en interés propio. Sí. Ahora, si uno es apoderado de un tercero. Sí, puede. Sí, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. A ver, ¿cuál sería? Siempre estamos hablando del carácter de parte del contrato, ¿sí? De parte. O sea, el mismo artículo podría decir los cónyuges no podrán ser parte del mismo contrato. ¿Por qué? Porque la idea de que no puedan contratar implica que en interés propio, o sea, revistiendo como siendo titulares del centro de interés en ese contrato, no pueden celebrar el contrato con el otro cónyuge que a su vez es centro de interés, pero del otro lado del contrato, ¿sí? Entonces, yo puedo, tal vez, lo represento al doctor, tengo un poder, en donde en ese poder yo lo estoy representando a él y por otro lado tengo a mi cónyuge. Entonces ahí sí yo puedo aparecer representándolo a él. Pues yo estoy cumpliendo una actuación que es en interés ajeno, en este caso, en interés ajeno y en nombre ajeno también. ¿Por qué? Porque quien es parte del contrato en definitiva es el doctor. Y me la voy a complicar solo a partir de tu pregunta. No ocurriría lo mismo si yo actúo en nombre de él pero en interés propio. Por ejemplo, yo le compro por boleto un departamento a él no me lo escritura, sino que me da un poder irrevocable para que yo lo pueda escriturar a nombre de quien yo quiera. Y yo, en ese caso, revistiendo el carácter de apoderado, pero en interés propio mío, no de él, porque a mí yo le pedí que me extienda el poder para poder después escriturarlo a nombre de quien yo quiera, yo en ese caso, frente a mi cónyuge, ya estaría actuando en interés propio, por más que estuviera invocando el nombre ajeno. Así que ojo, porque en ese caso el interés propio me estaría impidiendo vendérselo a mi cónyuge. Lo cual alguien explicaría, y sí, porque vos se lo querés vender a ella, porque si no lo tendrás que escriturar a nombre tuyo o a nombre de otro. Vos ya tenés el poder sobre el bien por más que no esté tu nombre. ¿Sí? Ahí me da la finalidad que asiste a esa limitación. Por eso nuestro régimen de capacidad es un régimen en donde el principio es la capacidad y la excepción es la incapacidad. O sea que la incapacidad tiene que estar justificada en algo, no simplemente en una norma trasnochada que diga no se puede y ya. ¿Sí? Dicho esto, entonces, vamos a analizar un poquito qué es esto de la interpretación finalista y cómo se conjuga con lo que viene desarrollándose dentro de la doctrina y la jurisprudencia, como ustedes habrán escuchado muchísimo hablar de la constitucionalización del derecho privado. O sea, cómo justamente, y acá los tratados de derechos humanos cumplen un rol fundamental, cómo esa constitucionalización hace que todos esos tratados que tienen el mismo rango constitucional que la Carta Magna, valga la distinción, pues
Sí, claro. Estamos hablando de uno de estos principios que explican en su afán interpretativo rever la regulación del 1002 inciso D, lo que denominamos principio de coherencia. Así que el principio de coherencia es esta idea de que la norma no solamente debe ser interpretada por sus palabras, que es uno de los elementos, sino a su vez también por las normas análogas, las finalidades con las cuales fue creada la norma, los tratados internacionales, la Constitución, y dentro de un marco de justamente coherencia, entendiendo que el sistema normativo es uno solo y tiene que ser coherente de por sí. O sea, no es una colección de normas sueltas que después vemos cómo hacemos para pegarlas, sino que conforman un sistema que tiene que ser coherente en todas sus soluciones, atendiendo a la finalidad para la cual está vigente y para la cual fueron dictadas esas normas. Entonces, esto en el 1002 también ocurre. O sea, en el 1002 también nos preguntamos cómo encaja la interpretación del 1002 inciso D, por otros incisos también, cómo encaja este agregado al anteproyecto, o mejor dicho, al proyecto definitivo, dentro de un contexto en el cual recién con el doctor estamos charlando algo que a mí me pareció también sumamente útil, que es esta idea de que hoy tenemos una regulación del derecho de familia que no solamente convive estrictamente la relación matrimonial de cónyuges, o sea, hay los fenómenos de las familias ensambladas, de las familias multiparentales, es decir, hay una cantidad de fenómenos que el derecho está tratando de ir corriendo atrás, que casi va en el sentido contrario con la idea que se está plasmando en esta prohibición, ¿sí? De hecho, ustedes lo saben mejor que yo, que somos especialistas en familia, pero hoy ya no se habla más del derecho de familia, sino del derecho de las familias, entendiendo que no hay un solo modelo de familia. O sea que si el sistema normativo está pensado, el código, para tratar de generar respuestas a familias, entendiendo como diversos modelos dentro de los cuales la licitud y la autonomía de la voluntad sean los parámetros para actuar, ¿por qué el cercenamiento de esa libertad al solo efecto de que en realidad queden casi invitadas a cambiar de régimen? O sea que es una cuestión técnica nada más. Entonces, desde el principio de coherencia uno debería entender, no nos quedemos con la literalidad. Y entonces, volviendo al ejemplo que antes veíamos, si cuando mi esposa me diga, me prestas plata para ir al supermercado, ya para entonces me dirá, acudamos a la interpretación finalista. Así que estoy esperando la plata para el supermercado, que me la prestes, ¿sí? Y te la voy a devolver, pero no estamos violando el 1002 inciso D. Nosotros también tenemos un deber de colaboración como cónyuges, no somos dos extraños, tenemos un deber de asistencia, ¿sí? Y es cierto, el contrato es un acto jurídico bilateral con contenido patrimonial y la plata que yo te estaría dando estaría calificada como contrato, entre comillas. Pero no puedo yo negarme a darte eso simplemente porque el 1002 lo diga, porque la otra persona con total coherencia, no solo normativa, me dirá, perdóname, así no vamos a ir a ningún lado juntos, ¿eh? Y la coherencia de esta dirá, de todas maneras, cuando vos necesitas plata yo te doy, vos me das cuando yo necesito, por algo somos un matrimonio y elegimos casarnos para conformar un vínculo en donde la parte patrimonial sea armónica como la parte afectiva. A eso voy, es decir, fíjense que en esa connotación no podemos nosotros darle la entidad literal del término a ese tipo de contratos. Eso habría que haberse explicado a mi amigo y tratar de hablar un poco más profundo con el escribano cuando dijo no te certifico que es un contrato nulo. No, nulo es otra cosa. Nulo es si te pido, como vamos a ver, que te vendo la casa. Te lo entiendo, porque ahí todavía sigue esta idea del fraude de los acreedores, etcétera. Es mucho más fácil derribar esa finalidad. Es una finalidad que se la puede tocar. En cambio acá, ¿cuál es la finalidad por la cual yo no le podía prestar plata a mi esposa? Claro, la inversa nos sirve para la fundamentación y dejar sin efecto ese inciso con estas interpretaciones. Exactamente. Si el motivo de la prohibición de contratos entre cónyuges fue no existe en este caso, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. O sea, cuando dice, no podés porque el 1002 inciso D no te lo permite. Perdóname, no me permite, pero cualquiera de ustedes que haya estado en un proceso de familia sabrá que muchas veces los argumentos tienen que ver con una falta de asistencia familiar en momentos de necesidad, donde alguien necesitaba del otro.
¿Y qué le voy a dar plata? Y si le doy plata, le estoy donando. Si me pongo un contractualista acérrimo. Ah, no puedo. Por eso digo, para eso lo planteo como chiste para darle un color, pero si cuando vamos a la coherencia, es totalmente incoherente plasmar la aplicación de la norma desde su literalidad exclusiva porque viola el artículo 2. O sea, no es que es voluntariosa lo que estoy diciendo, está violando el artículo 2. O sea, ¿dónde está el principio donde se sustenta eso? ¿Dónde está la coherencia? No, es totalmente incoherente y el principio que intenta proteger no existe. ¿Y entonces por qué lo prohibís? ¿Sí? Ese es uno. El otro es que ahí yo había recién recapitulado, es esta interpretación finalista y lo que se denomina la constitucionalización del derecho privado. ¿Sí? Fíjense el artículo 1 del Código Civil Convencional. Estoy yendo a los primeros artículos donde marca justamente los principios generales, con los cuales el Código después regula todo el resto de relaciones jurídicas que está al alcance de la norma. Dice, los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Otra vez aparecen las dos cuestiones, la interpretación finalista y la idea de que, a ver, estamos regulando lo que dice la norma acá en situaciones precisas, pero esto siempre dentro del marco de lo que dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los cuales ha adherido la República Argentina. ¿Y qué dicen esos tratados internacionales? Un artículo solo de uno solo. Convención Americana de los Derechos Humanos, de los que la Argentina forma parte. O sea, los Estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y el matrimonio lo es. El matrimonio lo es. O sea, no está mal decir que es una condición social, está fantástico. Está muy bien. Yo elegí hacerlo ya 2 veces. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto está en que si yo voy a estar discriminado sin ningún tipo de finalidad, de protección de nada, de que justifique esa discriminación, entonces tengo que interpretarlo. Es cierto, la norma está, pero tengo que interpretarlo atendiendo a que no se viole el artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, por ejemplo. A que no se viole la Constitución Nacional cuando nos garantiza justamente su autonomía. A que no se viole el artículo 958, que le voy a mencionar, sobre la garantía de la autonomía y la voluntad de las partes al momento de contratar. Es decir, son todas normas que están jugando en el mismo sistema, que le dan la armonía al sistema. No implica que yo pueda hacer lo que quiero, pero sí implica que yo soy libre de hacer aquello que no genera un daño al otro y que no estoy siendo limitado bajo ningún tipo de circunstancia personal si no hay algo que justifique esa inhabilitación. Y en este caso, el inciso D no lo justifica. ¿Sí? Entonces, es esa constitucionalización la que a su vez nos lleva, además, a la interpretación de incorporar dentro de esa coherencia y dentro de ese espíritu finalista a la autonomía de la voluntad. Y entonces vamos a ese principio, que también nos sostiene para poder interpretar acabadamente la prohibición, entre comillas, del 1002 inciso D. El 958, si bien regula los contratos, la doctrina lo entiende como un principio que aplica a todos actos jurídicos y a todos hechos en donde una persona está dentro del marco del ejercicio de su libertad. Dice, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. O sea, es el principio genérico. Uno puede decir, bueno, la ley no los deja. Esto es cierto, porque no estamos diciendo, si no la charla duraría 2 minutos y diría, chicos, el 1002 inciso D, hagan de cuenta que no está. No, el tema es que está. No podemos quitarle virtualidad jurídica y efectos. El tema es cómo interpretarlo sin perder la noción de que tenemos que cumplir con otros principios y con otras normas que también están vigentes. Entonces, ojo cuando aplicamos el 1002, porque para no entrar en colisión con otras normas. Entonces, lo que tenemos acá es un régimen jurídico, y ahí lo pongo, y unas reglas
que si bien está relacionado entre los cónyuges, va a contramano de lo que pensó el anteproyecto. Y como en base a ciertos chistes que he hecho, aparecería ser que no encuentra un fundamento lógico ni jurídico para esa limitación, entonces nos obliga a hacer este ejercicio interpretativo. A mí me gustó uno de los artículos que en su momento leí, lo anduve buscando y lo encontré, me costó, una mención de Caparelli de julio de 2016, lo describo porque la idea no es mía, no me gusta decir lo que no pienso, lo que yo no pensé, pero ahora pienso cuando lo leo. Esto creo que resume fantástico. Dice Caparelli en un artículo del 2016, aquellos contratos que la doctrina consideraba permitidos sin discusión en el régimen anterior, por eso me fui al principio a su base histórica, fuera de los casos expresamente considerados en la nueva normativa, no resultan prohibidos por no alterar el orden público ni el espíritu del actual régimen de comunidad. O sea, me gusta del resumen, pues el resumen es en el mejor sentido calificado de la palabra, no como reduccionismo, sino al revés, como la utilización de la economía de las palabras en su esencia, esta idea de que si ese es el régimen de comunidad y el régimen de comunidad no altera su espíritu, entonces la prohibición no tiene efecto. ¿Sí? Insisto, lo está escribiendo alguien que se anima a decirlo. Alguien dirá, sí, pero después en el ejercicio profesional anda esto a aguantarlo. Bueno, el ejercicio profesional de los abogados sabemos tenemos no solamente asesoramiento, sino en la vía litigiosa. Pero sobre todo en el ámbito del asesoramiento, uno tiene que ir jugando a favor de no limitar excesivamente estas conductas o poder explicar aquellas situaciones que terminan siendo ridículas, como el caso real que les conté de mi amigo. Conclusión, y para ir ahora a ciertos supuestos en particular de ciertos contratos. Cada vez que nosotros analicemos un contrato, la propuesta ¿cuál es? No tomen la literalidad o no tomen solamente la literalidad del 1002 inciso D. Piensen en el contexto en el que se está planteando el supuesto de contratación, piensen en los efectos que generaría, quiénes serían los perjudicados para eventualmente evitar esto que estamos hablando, de algún planteo de nulidad, de inoponibilidad, de fraude, y piensen que no solamente hay que cumplir con el 1002 inciso D, sino que hay que cumplir con todas las previsiones normativas que antes vimos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Nacional, artículo 1, artículo 2 del Código Civil y Comercial, el resto de la normativa de lo que es el régimen matrimonial, no solamente patrimonial, sino apunta a esto de los deberes que entre cónyuges se deben mutuamente, y a la idea de que la coherencia indicaría que reducir todo a un cambio de régimen parecería no ser la mejor respuesta, ¿sí? Sino que tenemos que encontrar otra. Y esto, cuando analicemos los supuestos en particular, vamos a ver cómo en algunos casos podemos jugar más con estos principios y en otros las limitaciones van a ser un poquito más importantes, ¿sí? Bien, vamos entonces. Hice una clasificación un tanto caprichosa acá, básicamente porque tenemos un tiempo limitado y para darle una estructura un poco más ordenada. Entonces le voy poniendo ciertos títulos que en todo caso, por todo lo que he dicho, no terminan siendo del todo 100% absolutos, ¿sí? O sea, supongamos los contratos prohibidos. Entonces, si supusiéramos, tal cual dice Caparelli, que esos contratos que estaban antiguamente regulados como prohibidos en el régimen de ganancialidad del Código Drogado, hoy en el régimen de comunidad debería mantenerse porque ahí sí tenemos como principio por lo menos la protección a los acreedores, o eventualmente en alguna circunstancia en donde pueda darse esta idea de desprotección a uno de los cónyuges por algún tipo de limitación o dominación económica de uno hacia el otro. Entonces, sí, los contratos que tienen por finalidad la transmisión de bienes entran en el ojo de la tormenta, ¿sí? Entonces nos va a ser muy difícil hoy, en el marco de un régimen de comunidad, defender la legalidad o la eficacia de un contrato inmobiliario entre cónyuges, de una compraventa, inmobiliaria entre cónyuges. No vamos a poder hacerlo. No vamos a poder.
insisto, en cuanto vayamos al escribano, el escribano va a decir, yo hasta acá llego. O sea, le explicaré caparé, le explicaré el principio de coherencia, le explicaré todo, le llevaré, pero mire, le voy a traer un YouTube métase, que hay alguien que habla de esto, y el escribano va a decir, está fantástico, pero acá la única que queda es cambian de régimen y después se venden o se transmiten todo aquello que quieran, pero cambian de régimen. ¿Sí? Compra-venta, permuta pasa lo mismo. O sea, de vuelta, como fue este mal alumno el que hizo la norma, ya no van a encontrar como en el código derogado un artículo en materia de compra-venta que diga que no se puede comprar y vender entre cónyuges. No lo van a encontrar. O sea, no van a encontrar ningún artículo particular. Tenemos el 1002 inciso D. O sea, vamos a esa reducción. Y ahí está la prohibición genérica. Entonces, permuta, compra-venta, donación, cesión, y lo que antes veíamos, no vamos a poder. El contrato de negocio de renta vitalicia, me acordé ahí, casi terminando el PowerPoint. Dije, estaba el contrato estoy contando una infidencia. Me vino a la cabeza, lo vamos a incorporar porque también es interesante. ¿Cuál es el contrato de renta vitalicia? Oneroso de renta vitalicia se usa muy poco, pero es, yo le transmito a alguien un capital, ¿sí? Y como contraprestación, la otra parte se obliga a pagar una renta a favor mío o a favor de un tercero durante el tiempo de vida de lo que se denomina la cabeza de renta, que es una persona señalada como la vida que va a dar extinción al vínculo contractual. Entonces, la pregunta es, ¿pueden los cónyuges celebrar un contrato de este tipo? Y acá a mí me sirve de aspecto interesante entender que no en todo contrato hay solamente partes. A veces hay sujetos que están interesados pero que no son parte. Por ejemplo, yo tengo a esta parte que transmite el capital, que es una parte, y a quien se obliga, al deudor, quien se obliga a pagar esa renta, que es la otra parte. Si yo fuera a esta situación, me resultaría difícil explicar un contrato entre cónyuges en régimen de comunidad, porque se daría parecido la misma justificación finalista de la compraventa. Puedo defraudar a acreedores. O sea, le estoy transmitiendo algo a alguien para que quede en cabeza de él y es justamente mi cónyuge. Entonces se daría algo parecido a la compraventa y en ese caso no. ¿Se entiende esto? Ahora, distinto sería el caso en el que yo le transmita al doctor un inmueble para que él le pague una renta a mi esposa. Mi esposa no es parte del contrato, es la beneficiaria, es una estipulación a favor tercero. Y ahí alguien diría, bueno, pero está metida en el mismo contrato. A ver, está metida en los efectos, en la palabra metida con un poco carácter académico, lo digo así. Está en la relación, sí, pero no es parte del contrato. Y después de todo, ¿qué estoy violando yo? Primero, no es parte, no contraté con ella. Y yo en realidad no estoy vulnerando ningún principio de nada, simplemente le estoy transmitiendo y el doctor paga un monto de renta. Yo le transmití a él, no a mi esposa. Y la renta se la paga mi esposa. ¿Se entiende a dónde vamos? O sea, no habría ahí un impedimento, justamente porque de todas maneras, tal vez la renta que yo le estoy pagando a mi esposa, la estoy ayudando a mi esposa para cubrir determinadas necesidades que a partir de un negocio jurídico lícito yo las cubro. Que le voy a obligar a que me dé la plata a mí para que entonces yo después tenga que ir y dar la plata a mi esposa. Fíjense la ridiculez. Si somos literales, por izquierda, por abajo de la mesa, para que se compren los medicamentos que necesita. O sea, si lo que quiero es beneficiar a mi esposa, porque yo tengo un deber con ella que hoy necesito una asistencia económica o lo que fuera, y quiero dárselo, lo procesamos de esa manera y está perfectamente viable, ¿sí? Insisto, ¿esto por qué? Porque lo interpretamos desde el punto de vista finalista. Y entendemos que mi esposa, técnicamente, ahí me agarro de la literalidad, no es parte del contrato. O sea, yo no estoy celebrando el contrato con mi cónyuge. Lo estoy celebrando con el doctor. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora vamos a ver fideicomiso y franquicia lo vamos a ver. No lo puse, pero lo vamos a analizar. Sí. Franquicia y todos los contratos de colaboración empresarial también, para producción. Bueno, contratos dudosos. ¿A qué llamamos contratos dudosos? Esos contratos en los cuales yo podría entender que está prohibido, pero hay que tomar caso por caso. ¿Sí? Punto 1, la locación. ¿Yo le puedo alquilar a mi esposa
y si voy a la literalidad de los términos del 1002, inciso D, no. Debería ver cuál es la finalidad por la cual le alquilo, y en términos de finalidad, si esto tiene algún tipo de fundamento. Ejemplo, si yo a mi esposa, en este ejemplo de mi amigo, en lugar de prestárselo, se lo quería alquilar, si ella tiene ganas de pagarme un monto, contribuir conmigo en un monto, si como vamos a ver después pueden ser socios los cónyuges, o sea, asociarme sí, pero que me pague una suma fija no. ¿Se entiende a dónde apunto? Insisto, lo pongo como dudoso, porque acá es donde hay que hacer una interpretación mucho más comprometida con esta idea de los principios. Si fuéramos a la literalidad de los términos, si tienen que partir de la literalidad del 1002, inciso D, la respuesta sería no. ¿Sí? Si vamos al mutuo, al comodato, al depósito, se torna un tanto más ridícula la solución del no. Porque entramos en el chiste que hice recién. O sea, a mi esposa no le puedo prestar nada, ni cosas fungibles ni no fungibles. A mi esposa no le puedo dar para que me cuide nada. ¿Sí? Me voy de viaje, ¿me cuidas el auto? No. ¿Pero por qué no? Porque es un contrato de depósito. O sea, se entra en cierto marco de ridiculez. Y después de todo, nosotros como abogados nos pondremos a pensar, vayamos dentro del espíritu finalista a las consecuencias posiblemente conflictivas o litigiosas que traería esta situación. ¿Ustedes saben cuántos litigios, cuánta jurisprudencia hay por todo esto? Nada. Pero lo dije hasta ahora porque ya están sentados. Si no, se hubieran ido rápido. Nada. ¿Qué va a litigar? Porque le presté el auto a mi esposa para que vaya a ver un espectáculo. La vida va a ocurrir y no va a haber conflicto. Porque de hecho no va a haber conflicto, porque la vida termina siendo más coherente que la propia norma positiva que me lo prohíbe. Y si algún día alguien me quisiera decir algo, ahí sí vengo y le digo, ¿sabes qué pasa? Sí, esto dice tal cosa, pero el espíritu de la norma no trasciende a la mera posibilidad de la regla. Hay una coherencia normativa que me indica que hay libertad contractual entre nosotros, que nosotros tenemos un deber de colaboración entre uno y otro, que lo que yo tengo que asistirle a ella la voy a asistir y ella a mí también en lo que pueda. Entonces, ¿qué le voy a decir a mi esposa? ¿Le voy a venir con todo esto? Que hay tratados de derechos humanos que justamente entienden que esta situación de estar casado no me impedirían ejercer libremente mis derechos patrimoniales, justamente con quien comparto mi vida, que es con mi cónyuge, ¿sí? Ahora, vuelvo a lo mismo, la literalidad de los términos, ¿por qué aparece como dudoso? Porque la literalidad de los términos nos estaría indicando que no se puede. Pero doctor, si el auto es de la sociedad conjugal, Es que el auto... No se lo pido prestado. El auto es la... Eso es un argumento interesante. Lo que pasa es que no siempre funciona, porque en realidad el que tiene el derecho de dominio sobre el auto es uno de los cónyuges. O sea, el sistema jurídico en ese sentido sigue jugando igual que con el Código de Vélez. Las cosas son mías y son de un régimen de comunidad con expectativa a lo que es la liquidación o la disolución del vínculo. O sea, mientras tanto es mío. Yo en todo caso lo que te pido es el asentimiento conyugal. Pero hagámoslo al revés. Mi esposa me quiere vender el auto. No puede, porque no es parte del contrato. Es cosa ajena. ¿Cómo? Tampoco se puede denunciar por robo. No, bueno, peor. No, vamos a hacer una cosa. Escúchame, mi amor, está buenísimo. Me lo robaste, no tranquila. ¿Sí? Mira, nombre de uno que se ejerce la administración. Si se duda uno, podría conducirlo. Claro. No puede. No puede. Bueno, mirá qué interesante lo que acaba de traer el doctor. Mirá, esto es lo lindo de estar entre colegas. El registro automotor me pide la cédula azul. Para que mi cónyuge, que en mi caso ocurre, yo tengo el auto, miren, es justo en mi caso, yo tengo el auto a mi nombre, tengo la cédula verde y mi cónyuge tiene la cédula azul. ¿Para qué sirve la cédula azul? Para que lo conduzca. Pero el 1002 no me deja porque no se lo puedo prestar. Está ocurriendo algo que no cierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, que el propio sistema normativo me invita a la comisión de un acto ineficaz, no digo ilícito como delito, no es delito, es ineficaz. ¿Y quién va a invocar la ineficacia del acto? ¿Mi cónyuge manejando? ¿Yo no puedo hacer esto? Y bajate, y no puedes hacer, pero, y si quieres usarlo, usalo.
Después de todo, yo te lo presté porque quiero que lo uses. O sea, tengo el sistema normativo, gente, que está fantástico lo que me va a decir, porque el sistema normativo, gran cédula azul, me está diciendo poder manejar el auto de tu cónyuge. ¿Cuál es el fundamento jurídico para que mi cónyuge, que no es la dueña, maneje eso? Porque yo se lo presté. Contrato de comodato. El que me diga que no es un contrato de comodato, dígame qué es. ¿Sí? ¿Qué coalición de intereses hay? ¿Qué coalición de intereses hay que se quiera proteger? Ninguno. ¿Cuál es el nivel de conflictividad? ¿Cuál va a ser el juicio que se abra? Claro. Y todo lo que hace el derecho de familia. ¿Cuál va a ser el argumento? No, me usó el auto. Pero vos se lo dejaste usar, sí. Y celebramos un contrato ineficaz. Pero ¿dónde está el conflicto? ¿Sí? Lo propio pasa con los contratos asociativos, ¿sí? Consorcio de colaboración. Generalmente hay sociedades acá, pero vamos a imaginarnos, y ahora vamos a meter el tema de la franquicia también. Son consorcios que contratos son plurilaterales. En los contratos plurilaterales pasa algo interesante. Hay intereses que generalmente son convergentes, no son contrapuestos. Son convergentes. Por eso cuando vamos a ver también, cuando veamos como casos permitidos, porque hay normas permitidas, contratos permitidos, vamos a ver al contrato de sociedad, que específicamente ha permitido el contrato en la sociedad entre cónyuges. Bueno, acá no hay sociedad en los contratos asociativos, porque no hay una persona jurídica que nazca, pero digamos que comparten con el contrato de sociedad esta idea de convergencia de intereses. Entonces, ¿por qué prohibirle a un cónyuge que entre dentro de una estructura contractual en donde el otro cónyuge está cumpliendo otro rol diferente, que es justamente conveniente para todos los participantes que están ahí, que no son ellos dos solos, son varios? ¿Sí? Piensen en un reglamento, y yéndonos a otro punto, piensen en el reglamento de propiedad horizontal. Voy a decir algo que es sumamente ridículo. La doctrina es conteste en que el reglamento es un contrato. O sea, si bien no lo dice ninguna norma, la doctrina es uniforme, es decir, el reglamento de copropiedad es un contrato de adhesión, al que cada cual que adquiere unidad funcional adhiere. ¿Ustedes se imaginan que yo por comprar un departamento, mi cónyuge no pueda comprar otro departamento en otro porque estaría adhiriendo al mismo contrato en donde yo soy parte? No tiene menor sentido y no lo tendría. Y de hecho, ahí tenemos un caso que es indubitable sin regulación. ¿Sí? Los dos van a ser parte del régimen y cuando estemos en la asamblea, ella va a votar por una unidad funcional y yo voy a votar por otro. Y capaz que ella vote en contra y yo a favor, pero ella está ejerciendo su derecho de dominio sobre su unidad funcional. Y está, digamos, aceptando cuando compra que el régimen intracontractual entre los copropietarios es ese. Y entre uno de los copropietarios tiene que estar el otro cónyuge. ¿Qué problema hay? Entonces, fíjense ahí cómo la literalidad cede claramente. O sea, yo tendré que ser cabeza dura. Si digo, no puede comprar porque hay un cónyuge que ya compró otra unidad funcional. No. Y porque dicen que no pueden contratar entre sí. No podrán contratar entre sí, pero acá quedan adheridos a un contrato en el que no son los únicos, en el que puede ejercer el derecho de dominio cabalmente. No está en juego ni el fraude de los acreedores, no está en juego ni siquiera esta idea de aprovechamiento de uno y otro. Sí, no hay nada en juego que pueda poner en crisis este sistema protectorio que se pretende exclusivamente en el régimen de comunidad. ¿Sí? Otro supuesto dudoso, el del fideicomiso. Y este es el más dudoso de todos porque acá es un mar de dudas el fideicomiso. ¿Sí? Brevemente, ¿saben qué es el fideicomiso? Fiduciante se obliga a transmitir o le transmite bienes al fiduciario. Este fiduciario los adquiere en interés ajeno, no en interés propio, para ejercer con esos bienes determinada actividad, producir frutos. Los frutos que produce se los debe destinar a una persona llamada beneficiario, que puede ser el mismo fiduciante, y que a la extinción de ese fideicomiso, lo que queda de ese patrimonio lo debe transmitir a una persona llamada fideicomisario, que puede ser tanto el beneficiario como un tercero o como el propio fiduciante, pero nunca el fiduciario. Sí, acabo de explicar fideicomiso en 30 segundos. La pregunta es, si ahí ponemos a los cónyuges, ¿qué pueden y qué no pueden? Con el régimen anterior se entendía que los cónyuges, fíjense ustedes, podían ser entre ellos fiduciante y fiduciario, porque no estaba alcanzado ni por las normas del 1358 que prohibía la compraventa, ni por la del 1807 que prohibía la donación. Ahora, hoy me encuentro con que no pueden contratar entre sí. Entonces la pregunta es, en cada caso, y el fideicomiso como es una estructura de negocio, o sea, si bien es un contrato
hasta que no lo llenamos puede ser cualquier cosa. Yo lo que recomiendo en cada caso es acudir a este principio finalista, no ya de la norma, sino acompañando al acto. O sea, ¿cuál es la causa por la que se celebra el fideicomiso? ¿Qué es lo que se pretende? Porque dependiendo de la circunstancia podemos decir que sí o que no. Entonces uno podrá decir, en principio no. ¿Por qué? Porque en principio serían las dos partes del contrato. Pero si no, si es fiduciario del fiduciario. Ahí vamos. Pero si el fiduciario está actuando en interés ajeno, el 1002 dice cuando actúa en interés propio. Entonces, sí, bueno, pero lo que pasa es que el fiduciario está designado también como beneficiario. O entonces no. No, pero el beneficiario es un tercero, entonces sí. ¿Sí? No, pero lo que hicieron en realidad fue lo siguiente. El cónyuge A le transmite al fiduciario, que es otro cualquiera, determinado bien para que lo administre durante 6 meses, y después designa como fideicomisaria a su cónyuge. Está bien, la cónyuge no es la parte. Ahora, sin duda alguna, ahí sí está triangulando para esquivar la norma, y lo que está haciendo es haciendo un pase inglés, como le decíamos los chicos, para que el bien le caiga gratuitamente a la esposa. Ahí sí puede haber un fraude. Y ahí podría haber un fraude. Y lo probás claramente. ¿Sí? Entonces, ojo con los fideicomisos. Exactamente. O sea, el tema del fideicomisario se complica dramáticamente. Es cierto, o uno puede decir, pero no es parte. Sí, no es parte, pero hay que explicar muy bien la causa. Hay que explicar. Beneficiario a veces es más fácil. Es más fácil Porque el beneficiario. contrato por el tercero. Porque aparece como aparece en la renta vitalicia. Claro. O sea, gente, uno lo puede explicar por esta idea de también por el deber de colaboración y de existencia mutua que tienen los cónyuges, que va más allá del derecho contractual. Puede decir, sí, llamalo depósito, llamalo mutuo, llamalo como dato, pero yo tengo un deber de colaboración y de existencia con mi cónyuge. Es un deber que ya va mucho más allá del ámbito patrimonial. ¿Sí? O sea, fuera de broma, sería imposible convivir entre cónyuges si esto ocurriera con la literalidad que el 1002 lo plantea. Así que el fideicomiso tenga mucho cuidado, o sea, hay que explicar muy bien la causa y ojo, no solamente con las partes, sino con lo que se pretende. Porque en esa triangulación también se puede llegar al mismo concepto fraudulento. Con la fianza es un contrato que muchas veces hay confusión. Yo lo puse entre los dudosos, aunque debería haberlo puesto entre los permitidos. ¿Sí? Pero lo pongo en los dudosos porque genera mucha duda. ¿Qué es la fianza? Esto que aparece muchas veces en contratos, por ejemplo, de locación. Alguien sale de fiador y se obliga frente al acreedor a responder por las deudas de quien aparece como el obligado. La realidad es que acá, normalmente la figura de los cónyuges aparece jugando uno el rol, piensen en una locación. Uno de los cónyuges dueño de un inmueble, demuestra solvencia, y el otro cónyuge es el que va a oficiar como locatario. Entonces la pregunta es, ¿puede el cónyuge locatario proponerle al locador que su fiador sea su cónyuge? La respuesta es sí, claramente sí. ¿Por qué puede? Porque en el contrato de fianza no participa el deudor. Se celebra deudor y fiador. El acreedor es un tercero y el cónyuge que afianza es la otra parte del contrato. El cónyuge que es, entre comillas, interesado en que esto ocurra, no es parte del contrato de fianza. Entonces, el 1002 no lo alcanza. Es como que en un contrato de locación, la cláusula de fianza sería un contrato paralelo. Es claro, siempre yo muchas veces, tal cual lo decís, siempre le explico a la gente, cuando uno tiene el contrato de locación, tiene dos contratos, cuando aparece un fiador. Lo que pasa es que aparece con el ropaje de una cláusula, pero ahí tengo otro contrato distinto. Yo no puedo decir, no, como están todos en el mismo contrato, no puede. No, pará, hay dos contratos. Contrato principal, el de locación, y un contrato de fianza accesorio, del de locación, que se celebra exclusivamente entre locador, en este ejemplo, ¿no?, y el fiador. Pero el locatario no participa. Con lo cual, si el locatario es el deudor afianzado, no es parte del contrato. Ya no tengo ni que interpretar el principio de nada. Voy a la literalidad del 1002 y el 1002 contra eso no puede. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto digo para... hay muchas veces fantasmas sobre la fianza que no revisten análisis en el sentido si llegamos a esa conclusión tan clara. Contrato de obra y servicios es el chiste antes, ¿no? Sí. Y en el caso de contrato de fianza, en esa situación, si
si bien la fianza es personal, Sí. habitualmente se solicita, digamos, de solvencia, acompañar una escritura sí, si muere fuera ganancia. Bueno, ahí hay que hacer un rulo más. El tema es este: si es ganancial el inmueble, El aseñalamiento del principal deudor. ahí necesitas el asentimiento, no por ser el régimen de comunidad, sino por el 456, que es el lugar donde podría estar viviendo. Entonces, porque el 456, ahora no me lo sé de memoria, pero justamente apunta a esto, a que esos bienes, o sea, imagínense que vamos a dar el ejemplo claro para no extenderlo mucho en la explicación, y que se aclara la duda que muy bien plantea el doctor. Mi esposa va a alquilar algo y yo salgo de fiador. Pero la fianza, para yo demostrar mi solvencia, es el departamento donde yo vivo, con ella, con mi familia. Entonces, en ese caso, el titular nominial soy yo, el único fiador soy yo. Si fuéramos los dos, oficiaríamos yo como fiador y ella, como locataria, ya está respondiendo con su condominio, porque ella responde personalmente con todo su patrimonio. No necesitaría incorporarla como fiadora, porque uno no puede ser fiador de sí mismo, ya la obligación la asume en términos personales. Entonces siempre el fiador sería yo. Ahora, si fuera yo, vamos al extremo que vos bien planteabas, y yo soy el único titular nominal, en ese caso, estratégicamente hablando, el locador, y yo esto se lo digo a los locadores, les pido que le pidan el asentimiento al cónyuge del fiador, porque sin ese asentimiento les resulta inoponible después la ejecución de la fianza sobre ese bien. O sea, si bien la fianza es personal, para ejecutar el bien donde tiene asiento la vivienda familiar, va a ser necesario el asentimiento del cónyuge no titular. Entonces, yo me quedo con alguien que es fiador, que es solvente, que tiene un inmueble, pero no le pedí el asentimiento al cónyuge. Cuando llega el momento del juicio en el que quiero ejecutar, viene el otro cónyuge y dice: me opongo. Lo fundamenta en el 456 y se acabó. En cambio, yo le puedo decir: traerlo a tu cónyuge y que dé el asentimiento conyugal para las consecuencias de la fianza que estás asumiendo. No es que le estoy pidiendo que la cónyuge o el cónyuge venga y se haga cofiador, Le estoy diciendo que solamente dé el asentimiento. No, porque lo otro sería que viniera el cónyuge y también garantizara con su propio patrimonio personal. No, disculpame, vos querés salirle a un amigo de fiador, salirle, pero yo no lo voy a afianzar porque no sé quién es. No, te pido nada más que des el asentimiento para eventualmente si hay que ejecutar ese bien. Ese sería el caso. Y tampoco está prohibido. Que tampoco el deudor principal estaría respondiendo, vamos a suponer, caso típico. Compra el señor casado en primera anuncio con fulano. ¿Sí? El administrador de ese bien, el titular administrador, es el señor. Sí. Entonces, él responde con el total. Sí. Pero la mujer por la deuda no respondería con nada. Con nada. De ese inmueble. Nada. No, o sea, no es parte del contrato de fianza. No es parte. Lo único que dando el asentimiento habilita a la ejecución de ese bien. A las consecuencias de la fianza. A las consecuencias de la fianza. Pero la fianza es personal. O sea, el señor responde con todo su patrimonio, sea de comunidad, sea lo que sea, ¿sí? Propio, pero justo en ese punto requiere el asentimiento para poder hacer efectiva la ejecución, liquidar eso y cobrarse. Sí, está interesante la pregunta. Bien, ¿vamos bien? Contrato de doble servicio es lo mismo, dependiendo de la entidad, no todos los casos son iguales. Recién hice el chiste de arreglarle el horno porque no encendía. Saquemos de discusión eso. Saquemos de discusión si se puede eso. Ahora, tal vez si vamos a un contrato en el cual yo soy una constructora que como personalmente me presento como Esteban Otero, no conformo la sociedad, y contrato con mi cónyuge, y ahí tenemos que ver cuáles son las consecuencias de esto. Pero en definitiva, siempre partimos de lo mismo. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas de no hacerlo? ¿Qué pasa si yo, mi esposa tiene una constructora a su nombre, y yo confío ciegamente en ella porque hace las cosas mejor que nadie, y yo quiero mantener las cuestiones en claro con el resto de los participantes de ese desarrollo inmobiliario, y quiero que venga ahí un contrato, que se está cumpliendo, lo que fuera? ¿Por qué no puedo contratar a mi cónyuge, que como constructora es la mejor que está en el mercado? ¿Sí? Volvemos a lo mismo. La prohibición por prohibición misma.
¿Cuál sería la consecuencia entonces mañana de dictar una ineficacia? ¿Quién me pediría ineficacia? ¿Alguno de los compradores de las unidades funcionales? ¿Para qué? ¿Para hacer caer todo el emprendimiento y que ninguno pueda cobrar? ¿Ninguno pueda llevar su departamento? E insisto, todo dentro de esta temática en donde entendemos qué es lo que se está poniendo en juego y qué es lo que está protegiendo. Si está protegiendo a terceros por fraude o si está protegiendo a ciertos intereses en cuanto al aprovechamiento de un cónyuge para el otro. Sí, pero son dudas que se plantean. Recién vos mencionabas el caso de la franquicia. ¿Por qué yo no puedo hacer una franquicia y otorgarle el carácter de franquiciado a mi cónyuge en un emprendimiento cuando hay miles de franquiciados? Y la verdad es que están todos contentísimos que sea mi esposa, tal vez una de las que desarrolle en uno de los locales, respetando exclusividad, respetando los mismos derechos, o sea, firmando el mismo contrato, todo, pero es una de las que va a garantizar y va a cumplir con la función del franquiciado de modo tal que va a elevar la imagen de la franquicia y con eso nos vemos beneficiados todos. ¿Sí? Distinto sería el caso en donde yo hago la otra hipótesis. Todo el resto tienen exclusividad y mi esposa puede poner la franquicia donde le place. Y no, ahí estamos jugando un rol en donde el otro franquiciado puede decir, mira, estás contratando, saliéndote del esquema de la franquicia, le estás dando privilegios a tu esposa dentro de nuestro marco de contratación y pero me estás produciendo un daño. ¿Sí? Pero fíjense a lo que voy a decir, fíjense lo casuístico. ¿Quién invocaría la ineficacia de ese contrato? ¿Dónde estaría la desprotección del cónyuge, la protección de los terceros, cuando mi esposa, que sabe desarrollar ese emprendimiento y ese lo puede llevar ese local a buen terreno, le termina sirviendo a todos porque le da mejor imagen a todos y no está pisando el terreno de nadie? ¿Se entiende? Digamos, y los casos así, todo eso, no solamente franquicia, agencia, concesión, es decir, hay muchos. ¿Serviría que yo arme una sociedad? Armo una sociedad con mi cónyuge, armamos una sociedad, le ponemos el nombre a la sociedad y ahí lo de la franquicia, ahí serviría. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Porque después de todo, algo que no dije, el régimen del anteproyecto apunta a eso, a que en definitiva esas prohibiciones en la mayoría de los casos terminan siendo normas vetustas que hoy ya nadie puede sostener seriamente. Desde que están las SAS o que se permiten las sociedades unipersonales, hay miles de maneras de sortear esa prohibición. Entonces seamos sensatos con la aplicación de la norma y con su interpretación para no tener que salir a hacer, digamos, caminos antojadizos o de técnica jurídica muy pobres, pero que terminan siendo eficaces para salvar una prohibición que no tiene demasiado sentido. ¿Sí? Bien, vamos con los que están expresamente permitidos. Sí. Sí. Bueno, ese no lo traje acá a colación propiamente, pero de hecho, la ley de contrato de trabajo trae una previsión que es justamente que no hay violación a la normativa sobre registración laboral si vos tenés un pariente trabajando con vos. ¿Entre quién está tu cónyuge? Claro. Sí, de hecho, el caso de mi amigo, si la señora se va a poner un negocio de comida, si él trabaja para ella, trabaja en el sentido de que la asiste. O sea, técnicamente ahí no hay contrato de trabajo. Pero sí. O sea, se puede, la dependencia la tiene, después la tiene desde el vínculo familiar. No, ahí está la limitación. Pero volvemos a lo mismo. Está la limitación por esto que estamos hablando, porque habría un contrato de trabajo que impediría XXX. Ahora, desde el punto de vista después del ejercicio, mañana yo estoy trabajando en el negocio de comida de mi esposa y cuando cae una inspección del Ministerio de Trabajo, diré, soy el esposo, le estoy dando una mano. Y técnicamente hay un vínculo contractual. Y en otro caso, si yo fuera un amigo mío, el que está trabajando, o fuera alguien que no es cualquiera, le digo, no, le estoy dando una mano. El Ministerio de Trabajo automáticamente dice, esto es una relación laboral en negro. Anota y pone la multa. O sea, ya dice, acá hay alguien que está reconociendo que está trabajando para él, no sé cuáles son las condiciones, pero reconoce a él como el dueño y que le está haciendo tareas dentro del establecimiento para él. O sea, en un caso no hay contrato, en otro sí hay contrato. Digamos, en un caso la ley me lo permite, incluso no registrarlo, y en otro me lo prohíbe.
termina siendo coherente porque la prohibición me lleva a un marco en donde yo termino haciéndolo igual y lo que hago, la propia ley de contrato de trabajo me lo habilita, pero termina siendo también, no deja de ser contradictorio. O sea, son cuestiones que son digamos, ab initio parecen bien, parece que están bien reguladas, pero en cuanto le encontramos un poco la vuelta, nos damos cuenta que termina siempre ganando la verdad material, ¿sí? Vamos a poner un poco más cómodos ahora, porque ya tanta duda nos agarró una incertidumbre, estamos al punto de tomar algún tipo de pastilla para sacarnos de esta ansiedad. Vamos a contratos expresamente permitidos, ¿sí? O sea, vamos a hacer un poco de pie. Estos contratos no necesito yo la interpretación finalista, o sea, yo acá tengo normas que me habilitan, ¿sí? Los casos más paradigmáticos son los que les planteo acá, los que están en este cuadro y que los vamos a ir analizando uno por uno. El caso de las sociedades, el caso de los pactos permitidos que tienen por objeto herencia futura, digo los casos permitidos porque en realidad, en términos generales, la herencia futura no puede ser objeto de contratos, el mandato, ¿sí? Y un caso muy particular que es la partición por donación. No la donación por el simple, sino la partición por donación. Vamos a ir uno por uno. Vamos a ir primero con el de sociedades, así tiene un poquito del porqué de cada uno. Entonces en una placa no entraba. La ley general de sociedades, el artículo 27, que quedó renovado en su redacción justamente por la ley que reforma el Código Civil Comercial, dispone expresamente que los cónyuges pueden celebrar sociedades entre sí. O sea, pueden celebrar entre sí contrato de sociedad. O sea, pueden incorporarse como partes del contrato de sociedad, celebrarlo y ser partes de él, ¿sí? La pregunta es, hay una doctrina muy minoritaria que sostiene, entre quienes está Nice, no sé si la seguirá sosteniendo, que entendía que el 1002 inciso D impedía esta situación. La realidad es que frente a eso hay otro artículo del Código Civil Comercial, que es el 150, que específicamente en materia de regulación de personas jurídicas establece que el orden de regulación siempre es norma especial contra norma general, o sea, prevalece la norma especial sobre la norma general. Entonces, esa ley especial es la de la ley de sociedades y la ley general es la del 1002 inciso D. Conclusión, en este caso particular, por más que tenga el 1002 inciso D, por imperio del artículo 27, yo puedo celebrar un contrato de sociedad con mi cónyuge, ¿sí? Y reitero, ya no tengo que ir al artículo 2, no tengo que ir al artículo 1, casi les diría que el artículo 27 consagra el principio de coherencia. Pero no tengo que acudir ya a una interpretación, sino voy también a la palabra, a la interpretación literal del artículo 27. ¿Sí? El otro supuesto, que es muy interesante y da para charlar largo y tendido, son los pactos permitidos sobre herencia futura. Ustedes saben que hay un artículo en el Código Civil, antes era el 1175, en el Código de Vélez, hoy es el 1010, que como régimen general prohíbe los contratos sobre herencia futura. Esto también nos ata al tema de familia, porque lo que no quiere el legislador, y hay una justificación para esto, es que los potenciales herederos especulen con la muerte de quien va a darles ese carácter. Y especulen en términos patrimoniales. Entonces yo no puedo salir a enajenar mis derechos hereditarios por el fallecimiento de mi padre que todavía sigue vivo, ¿sí? O sea, para eso tengo que esperar que se muera y desde el día que se muere yo puedo ceder mis derechos hereditarios. Mientras tanto soy un heredero en potencia, pero no lo soy. Y si yo cediera esa expectativa, ese pacto es nulo de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque atenta contra el 1010 y el 1010 tiene como fundamento el carácter inmoral de ese tipo de acuerdos, porque está especulando y deseando la muerte de alguien. Ahora, el 1010 trae un segundo párrafo, que no lo traía el viejo 1175, que tiene por finalidad darle eficacia y validez a ciertos pactos que son de herencia futura o que se ponen en juego derechos hereditarios, pero que tienen por finalidad no el ámbito especulativo transaccional, sino el ámbito de mantener lo que es la unidad productiva de una empresa, de una sociedad, de una empresa familiar, se aplica mucho a empresas familiares, o empresas en donde o sociedades en donde la persona en su entidad y el conocimiento que tiene de lo que hace es importante,
¿sí? Imagínense ustedes, no sé, una casa, una empresa, una sociedad que se arme y en la cual yo tenía unos clientes, por ejemplo, que hacían, forraban cosas con teflón. Digo, cosas desde sartenes hasta maquinarias. Y eran dos amigos de la secundaria, ellos sabían hacer eso. Y era una SRL. Y ellos tenían en su estatuto una cláusula que decía que, frente a la muerte de uno de ellos, el otro tenía la preferencia para adquirir las cuotas, compensando a los herederos. Es un pacto de lesa futura. O sea, estamos pensando que a la hora de que mueras, que dentro del marco de la sociedad yo voy a tener preferencia para adquirir tu parte. Y compensando a los herederos, porque los herederos tienen justamente una expectativa patrimonial sobre esta sociedad. Pero lo que no quiero es que los herederos vengan a la fábrica, porque de teflón no saben nada. Y yo quiero que la empresa continúe. Bueno, ese tipo de pacto que yo le explico a estos chiquitos se puede aplicar a muchas situaciones, incluso más complejas. En ese tipo de pactos interviene el cónyuge, o puede intervenir el cónyuge. Y ahí tenemos un ejemplo claro de una excepción. Es decir, que en esos pactos, donde supongamos está este señor, este socio de la SRL que explota la actividad de fábrica de artículos de teflón, fíjense que ahí les queda el 1010, fíjense el 1010 cuando termina, y ahora la lectura, pero quería que se entendiera cuál es el contexto, dice, estos pactos son válidos, sean o no parte del futuro causante y su cónyuge. O sea, puede ser que en el pacto incluso no esté el causante, pero si está el causante, nada impide que esté el cónyuge. Fíjense que lo dice el propio artículo. Puede estar, serán válidos aunque no estén, significa que si están, es válido. ¿Sí? Y esto también se complementa con lo que regula el artículo en materia de sucesiones en los artículos 23.3 a 23.34 sobre indivisión forzosa de la herencia, que aparece esta idea de que sobre la vía de estos pactos el cónyuge tiene cierto derecho a oposición. O sea, interviniendo activamente y en su propio interés, y pactando. Entonces, si en estos pactos puede intervenir el futuro causante y puede intervenir el cónyuge, ya tengo un contrato en donde claramente es una excepción y de vuelta, por ser norma especial, específica del caso, desplaza a la norma general. El mandato es otro supuesto que no aparece regulado cuando se regula el contrato de mandato, sino que aparece regulado en la parte de la regulación sobre el régimen patrimonial, puntualmente en este artículo, el 459, que está denominado, ahí hay que hacer una distinción, el titulito del artículo dice mandato entre cónyuges, pero después el artículo habla del poder. En realidad hay que hacer acá una distinción, justamente para poder interpretarlo y entender la dimensión de este artículo. El artículo habla técnicamente del poder como el acto jurídico por el cual yo faculto a otro para que me represente. ¿Sí? Como ese acto jurídico no es un contrato, uno puede decir está permitido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el poder no es un contrato. Entonces yo podría decir, en la literalidad de los términos, entonces esto es perfectamente viable, porque el poder es un acto jurídico unilateral, no es contrato. Está bien, se lo otorga a mi cónyuge, es válido. El tema es cuando mi cónyuge lo ejerce sobre qué fundamento. Porque tiene un negocio base que sustenta ese ejercicio. ¿Y ese negocio base cuál es? El mandato, muchas veces. O sea, el que yo le pida a mi cónyuge, te pido que hagas esto en mi nombre. Eso es un mandato. Entonces, acá hay que delimitar, porque hay cierta imprecisión en el artículo, que lo que no se está regulando no es solamente el poder, es el poder en los términos de que subyace a ese poder un negocio base que es el mandato entre ellos. Entonces, uno explica el poder, y al explicar el poder dice por qué hay un mandato, que es un contrato entre cónyuges, y que en el caso, si le puedo dar un poder, es porque me permito entender que el mandato es perfectamente eficaz. Si no, el poder no se podría ejercer si esto hubiera estado sustentado sobre un contrato que es ineficaz o es ilícito a los ojos del 1002 inciso D. Sí, en ese caso el otorgamiento de poder sería la oferta y la ejecución de ese poder por parte del segundo sería la aceptación. Normalmente ocurre eso. Normalmente el vínculo contractual, cuando vos no, ¿cómo probás que hay un mandato? Porque uno le dio el poder, la oferta, y porque el otro se lo iba a ejecutar. En la ejecución de ese acto pedido, respaldado por ese poder, es la aceptación a ese contrato.
Pero el legislador no podría regular qué efectos tiene el poder entre cónyuges, sino comprendiera que hay un mandato que subyace. Y de hecho el artículo pone mandato como título. Lo que pasa es que después regula el poder. Entonces dice, uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo, lo cual implica representame, te pido por favor, y ahí le define el objeto. Dice, en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye. O sea, pedime lo que quieras que yo lo hago en tu nombre, no tengo problema, extendeme el poder. Con una sola limitación. La limitación es la que surge del 450, o no para el caso del 456. Es decir, no para darse el asentimiento. ¿Sí? Esto era algo muy discutido con el Código de Deberes, donde había doctrinas a favor y en contra, y hoy esto ya no se puede. ¿Sí? O sea, si yo a mi esposa le doy un poder para que dé el asentimiento, a ella no. Sí puedo darse un tercero. ¿Esto por qué? ¿Esto es una restricción? No, esto está bien. Porque si no, es muy vulnerable la norma y la persona, en tanto y en cuanto dice, da un poder general para dar los asentimientos. Entonces, todo el régimen protectorio matrimonial, donde se requiere asentimiento para garantizar esa expectativa a la comunidad de bienes, se va por la rejilla, o sea, no deja de tener sentido. Entonces, ahí está la única limitación. Ahora, en el resto sí. Yo le doy a mi esposo un poder para que me venda el departamento mío. Hay un mandato y hay un poder y puede ejercerlo y puede explicar que le está haciendo el ejercicio de ese mandato. De vuelta, el 1002 acá no tiene nada que hacer. ¿Sí? Y finalmente, tenemos un caso bastante paradigmático, interesante, que es el de la partición por donación. Ustedes saben que la partición, en materia de derecho sucesorio, lo que hace es liquida, ¿sí? O sea, lo que es esa masa indivisa, que es el acervo, pero en este caso la partición, la regulación aparece en el código diciendo que la puede hacer el propio testador por testamento o por donación. Estamos hablando de la partición que hacen los herederos en el proceso sucesorio, o luego de aprobado el testamento, o luego de dictar la declaratoria de herederos, y lo pueden hacer dentro del expediente o por vía notarial. Estoy hablando de la partición pensada por el propio testador, o por el propio futuro causante, diríamos. Entonces, ¿qué herramientas tiene ese futuro causante? O deja plasmado cómo quiere que se repartan los bienes en el marco del testamento, o puede directamente hacer, mediante un acto entre vivos de naturaleza contractual, esa partición por donación. Es decir, llamar a sus hijos y decirle, bueno, esto lo vamos a repartir así. Le dona a cada uno una parte y dice, de esta manera vos quedás compensado acá, vos acá, vos acá, vos acá. Le damos el efecto partitivo. Da para charlar un montón esto. Yo soy de los que entiende que el efecto partitivo debe ser claramente expuesto dentro del marco del negocio para que no sean donaciones sueltas. Y yo como futuro causante y donante y mis hijos donatarios dono y parto. Ahora, en la donación pura y simple, yo no puedo donarle a mi cónyuge. Pero en la partición por donación, fíjense que el 2411 dice, la persona que tiene ascendientes puede hacer la partición de sus bienes por donación o testamento. Y después aclara, si es casada, la persona que va a hacer la partición de los bienes propios debe incluir al cónyuge. Ya no me está diciendo que puedo, sino que me está diciendo que debo incluirlo para tener los efectos partitivos. ¿Sí? Entonces dice, debe incluir al cónyuge que conserva su vocación hereditaria. La partición de los gananciales solo puede ser efectuada por donación mediante acto conjunto de los cónyuges, en el marco de la partición. ¿Sí? Conclusión. Acá claramente el cónyuge aparece no siendo parte, sino incluso en uno de los supuestos obligatoriamente debiendo ser incorporado como parte para que tenga el efecto partitivo de ese acuerdo. Si no, serán donaciones simples, ¿no? Pero fíjense como acá ya no es que simplemente no se respete el 1002. O sea, la solución es contraria. Hay un deber de que para que genere efecto el cónyuge esté. Perdón, pero esa partición que se hace en vida. Sí. Si yo hago la partición, incluyo a mi cónyuge, que en ese momento viene vocación hereditaria, y sobreviene después un divorcio. Hay dos problemas. El tema es que después, a partir de ahí, están los derechos. Aparecen dos cosas. Número uno, los futuros herederos tienen sus propios derechos
y después aparece algo que nos excede hoy, pero para tratar de responder a tu pregunta es esos futuros herederos entre los cuales estaría, por ejemplo, el cónyuge que después se casará, el cónyuge será una nupcia, para decirlo de otra manera, dirá, che, pero vos le donaste a tu primera esposa un inmueble y ahora yo soy tu nueva esposa y resulta ser que acá partiste. Lo que hay que plantear ahí es qué remedio legal tiene el nuevo heredero. Y el remedio legal que tiene es la famosa acción de reducción. Y el tema es que la acción de reducción, para vos estar legitimado a poder plantearla, por esto no estoy dando una respuesta unívoca, sino primero a partir de ahí, la acción de reducción, para vos también ser legitimado activo, tenés que haber sido cónyuge en el momento de la donación, o si fuiste hijo, haber nacido dentro de los 300 días posteriores a la donación. Si no, si vos naciste posteriormente a estos 300 días, o si vos no eras cónyuge, vos no podés atacar ese acto por vía de reducción, porque vos en ese momento no revestías la potencial calidad de heredero. Hay un viejo fallo plenario. Los otros coherederos, sí pueden. Claro, lo que pasa es que como están integrados al acuerdo partitivo, ya no tendrían ese derecho, salvo que haya un problema de cómputos en los cuales después se modificaron los cómputos y cuando se arma finalmente la masa, hay alguno que quede perjudicado. O sea, si aceptaron en ese momento, aunque después sobrevenga la falta de vocación hereditaria de ese cónyuge por divorcio, ahí ya está. Hay un viejo fallo plenario en la Cámara Civil de Capital de Espota con Espota, del viejo jurista Espota, en donde su última cónyuge hace un planteo de colación respecto de una donación inmobiliaria que Espota había hecho en vida y que no le permitía acceder a su porción, digamos, legítima o querida o presumida de los bienes, y entonces ella se presenta y dice, bueno, acá pide una colación y eventualmente una reducción. Y la Cámara Plenaria dice, no te corresponde. No te corresponde porque eso le corresponde en todo caso a los hijos, cosa que ahora cambió esa regla, pero no te corresponde porque vos en el momento que se hizo la donación vos no eras cónyuge y no revestías potencialmente el carácter hereditario que te termina, según lo que contás, perjudicando. O sea, no tenés perjuicio. Cuando vos te casaste con él, ese bien ya no estaba. ¿Sí? Y lo mismo con los hijos. Pero ojo, el instituto de la partición por donación también da para todo otro análisis porque ¿cuántas cosas de sucesiones que no sé? Es muy interesante. Es muy interesante. Y se lo utiliza poco. Pero tiene consecuencias bastante interesantes, pero bueno, da para otro día, para otra charla. Bien, con esto entonces, para cumplir y no excederme, termino la exposición formal y ahora quedo listo para las preguntas. Primero, le aplauso. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver. Sí. Sí, en relación con la última cosa que estábamos viendo y la partición por donación, me pregunto, si cambiamos entonces de régimen, Sí. pasamos del ganancial a la partición de bienes, y mi marido, con el que estoy pasando de régimen, decide donarme bienes propios o adjudicarme bienes propios, esto no podría ser después atacado por Así es. hijos de él. Así es. Tal cual lo acabas de interpretar. Voy a parafrasearte, pero para la gente de Zoom, porque no tiene micrófono. ¿Tu nombre cómo es? Lorena. Lo que pregunta Lorena, la colega, es ¿qué pasa si estoy en el régimen de comunidad, decido pasarme al régimen de patrimonios separados, siendo ya esos bienes propios, yo hago una partición por donación y entre esos bienes le adjudico a mi cónyuge uno de ellos por partición por donación? Si eso es posible, sí, es posible. No sería posible que le done a ella sola, porque eso es donación. Claro. Pero Sí. en la división pero en el régimen de división de bienes. Exactamente. ¿Tampoco puede? Sí puede. Porque ahí puede Bueno, contratar. por eso es un tema muy rico. Lo que pasa es que son los bienes propios, Sí. vos sos puedo heredera contratar. forzosa, mientras sos junto con los hijos.
Entonces podría estar afectando la legítima a los hijos. Por eso le pregunto, porque si me habilita a mí el régimen de separación de bienes, Sí. a contratar con mi cónyuge, Sí, y yo sobre mis bienes propios en vida puedo contratar con quien yo quiera y tenga permitido, claro. puedo donar o vender Sí, o sí. ceder, ¿por qué no podría cedérsela a mi Sí, cónyuge? sí. Y después, ¿esto qué pasa cuando mi cónyuge no esté más? Esa donación o esa cesión que está permitida, ¿puede ser atacada después? El tema es, nosotros tenemos que distinguir dos conceptos distintos. Una cosa es la ineficacia del acto y otra cosa, o sea, la nulidad, y otra cosa es, digamos, los riesgos que tenga respecto de su o bien o oponibilidad o que se ataque por vía de reducción. No sería el problema la colación, porque la colación, como es de valores, nada, es entre los herederos, se arreglan entre ellos y después de todo terminan compensándose por los lotes o lo que se denominaban de como fuera. El tema es, si yo tengo un cónyuge, ordenándolo lo que estábamos hablando un poco, yo tengo un cónyuge, una cónyuge o mi esposa actualmente, y le quiero donar algo, yo no le puedo, como yo estoy en régimen de comunidad, por donación simple no le puedo donar ni régimen, ni bienes en comunidad, ni bienes propios. ¿Sí? No, ninguno. Si yo me paso de régimen, yo le puedo donar todo, porque ya dejo de tener bienes en comunidad y aparte el 1002 inciso D no me alcanza. No me lo prohíbe, la prohibición no alcanza ahí. Si yo hago una partición por donación, yo no necesito cambiar de régimen. O sea, yo puedo partir por donación e incluir en el acuerdo, de hecho me lo dice el código, que si lo que quiero es que tenga el efecto partitivo, debo traer a mi cónyuge, porque si no lo voy a dejar fuera. Entonces, cuando yo parto, tengo que integrar con todos los que en ese momento son los herederos, incluyendo mi cónyuge. La distinción que hace el código es, si son propios, la debo incluir. Si son en el régimen de comunidad, debo traerla a ella como parte, porque yo ya estoy pactando dos cosas. Estoy pactando la liquidación de mi patrimonio para los herederos y estoy también disponiendo de bienes de la comunidad, para lo cual yo necesito también la conformidad y el consentimiento en este caso, porque incluso puede incluir el propio cónyuge, puede traer bienes de ella y también incorporarlos en el mismo acto. Pero en ese caso ya no necesito pasarme de régimen. Ahora, una vez que me pasé de régimen, yo ahí hago lo que quiero. O sea, no hace falta ni que vaya por partición para justificar que le doy un cónyuge. Yo me cambio de régimen, voy al régimen de patrimonio separado y el otro día voy a la escribanía y le digo, le quiero regalar este departamento a mi esposa. La legítima de todo el mundo. Listo. Claro, y ahí voy al punto. Ese contrato será plenamente eficaz, válido y lícito. Después tendré yo a mis hijos, que el día que me muera, vendrán a plantear, a ver qué pasó acá. Uy, papá le donó el departamento en el que vivía, porque el departamento de un auto, el departamento que tenía se lo donó a mamá, porque habían cambiado de régimen y no podemos atacar el acto como nulo porque tenían régimen de patrimonio separados. Ahora que lo vemos, mamá es heredera de papá y nosotros también. Entonces ahí lo que aparece es la colación. Sí, incluso por ahí mamá no es mamá, o sea, es la esposa de papá. O la esposa de papá, pero es la cónyuge, o sea, tiene vocación hereditaria. Pero ojo, ahí aparece la colación, salvo que estemos hablando, y daría para toda otra charla, de una persona que falleció antes del 25 de diciembre del 2020, donde no estaba modificado el artículo 2386, porque el nuevo 2386 plantea que la única vía entre herederos legitimarios es la colación y no la reducción. Pero ahí tenemos que ver en qué fecha murió, también da para otro universo de análisis. Pero en general, a lo que quiero llegar es esto. Si patrimonio separado, no es que el contrato es nulo, es perfectamente válido porque ahí me lo permite el código y en todo caso, en cuanto a los efectos sucesorios, irán por vía de colación y verá a esta señora cómo compensa a los hijos de este señor que falleció, en el ejemplo que estoy dando, y que le había regalado casi todo el patrimonio a su cónyuge. Presumo que la respuesta la sé, pero justamente atado con familia. Todo este régimen no aplica en las unidades convivenciales. No. Esa que tiene el régimen patrimonial propio, forma de división propia, que la puede cambiar durante. Digamos que es mucho más parecido en este punto, no quiero ser, no me tomen al pie de la letra, pero en este análisis sabrán entender, es mucho más parecida en términos de lo que es las habilitaciones para los contratos entre convivientes con el régimen de matrimonio y con patrimonios separados, que
que entre los dos regímenes del matrimonio. O sea, un régimen convivencial que contratan entre ellos sin ningún tipo de inconveniente. Por lo cual termina siendo también antagónico, porque parecería ser que la norma, entendida así, en lugar de regular el matrimonio como la entidad, el instituto fundamental, el modelo a seguir, por más que haya más de un modelo, pero aquel que nos garantiza determinados derechos, le da un orden a la familia, etcétera, etcétera, parece ser que se lo desalienta. Porque, o sea, si te casás y te presumo que si no elegís lo contrario, tenés un régimen de comunidad, hay un montón de cosas que no vas a hacer. Ahora, si no te casás, ahí puedes hacer de todo. Es cierto, después viene toda la cuestión sucesoria, que las diferencias son sustanciales. Pero si lo analizamos hasta ahí, hoy estaremos hablando con alguna que esté en contra del matrimonio, me da este argumento y no sé qué decirle. Le digo, la verdad, tenés razón. O sea, tengo un legislador al que el matrimonio parece ser que mucho no le gusta. No, no es que no le gusta. Vamos de vuelta, vamos a leer todo el régimen y nos vamos a dar cuenta que se le da una importancia superlativa al matrimonio. ¿Sí? Pero justo en este punto parecería ser que no conviene casarse. Dicho por alguien que sea lego o no sabe de leyes y no tiene por qué saberlo, dice, che, pero al final con esto que me estás contando no me conviene casarme, yo no puedo, quedo inhibido de un montón de contratos con mi cónyuge, con la cual tengo una actividad comercial muy intensa. Digo en el ejemplo, ¿no? Pero sí, pasa eso. Bien. ¿Más consultas? ¿No? Bueno. Los despedidos. Excelente. Le damos-